vamos a comenzar la escuela sabática porque ya pasó el tiempo. Muy agradecida. Para servirte, hermanita. Vamos a hacerlo con una oración. Hermano José Antonio, ¿tú quieres? Con mucho gusto. Ok. Oremos. Padre Celestial, por tu gracia y misericordia, nos has reunido como tu iglesia. Ayúdanos a ser fieles a ti, a cumplir siempre tu divina voluntad y poder llevar este mensaje profético que nos has mandado, que lo podamos cumplir a la perfección y en plenitud. Ahora, danos tu Espíritu Santo para que el estudio de tu palabra nos transforme en hijos tuyos, fieles siempre durante toda nuestra vida y poder alcanzar la vida eterna, eternamente felices contigo, Padre. Te lo pedimos por Jesús, en el Espíritu Santo, para tu gloria. Amén. 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 Bueno, quería comentar algo antes de comenzar la lección sobre una pregunta que nos hizo nuestra querida hermana Pino. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no puedan desplazarse, las que están impedidas? El Espíritu de Profecía menciona que Dios en su misericordia va a actuar de acuerdo a su benevolencia con esas almas de una manera u otra. El Señor no va a dejar desamparado bajo ningún aspecto a ningún alma que ha confiado en Él. Amén. Amén. Eso es algo, no sé si puedo decirlo, pero lo voy a decir, no negociable. Dios lo ha prometido. Dios ha prometido promesa de protección y asistencia en el momento más necesario de esa alma para que Él, ¿sí? se glorifique en cumplir y hacer realidad la promesa. Amén. También la hermana Juárez menciona que hay personas, especialmente personas mayores, que van a ser llevadas al descanso tiempos antes de la crisis que hoy todavía no ha llegado. La tenemos en el horizonte, ya se está viniendo como los nubarrones negros que decimos, uy, va a llover y se viene una tormenta porque el cielo se puso negro. Bueno, ese escenario está hoy, pero no se ha desencadenado la crisis. Entonces, en su misericordia, el Señor va a proveer una salida digna de esas personas que no tengan la fuerza física de soportar la presión de la persecución, De todo lo que viene. de todo lo que viene, especialmente en el tiempo de angustia previo. Serán llevados al descanso. Va a haber muchas personas que querrán llegar, pero el Señor dice, yo entiendo, tú quieres llegar, pero tú no puedes físicamente ese escenario. No lo puedes pasar. Entonces pasé al descanso. Estás anotado en el libro de la vida, porque ha muerto en la gracia y en la comunión con el Señor. Pero ahora hablo de mí, o de nosotros. Hermana Pino, a nosotros nos gustaría mucho traerte con nosotros. Porque si tú no tienes a dónde estar, hermana, esta es tu casa. Y nosotros te haríamos una comodidad a como dé lugar. Tenemos posibilidades, porque nosotros estamos para eso, hermana, para ayudarnos. Lo sé, hermano, lo sé. Pero hay un pero. Mi salud me impediría estar en un lugar tan frío. Ah, ya. Bueno, entonces, No, bebé, tranquilo, yo sé. No me pregunten por qué, pero yo sé que el Señor me va a llevar al descanso antes de que Él venga. bueno, eso pertenece a la soberanía de nuestro buen Dios. Eso pertenece. Sabemos que muchas personas que desean ver con sus ojos esos momentos, hay muchas generaciones, varias generaciones de adventistas que se han ido al descanso deseando, se han ido al descanso por la vejez. Efectivamente. Toda su vida han esperado ver eso y no lo han visto. Y Dios los llamó al descanso. Pero va a llegar el momento en que
Va a haber una generación que sí llegará a presenciar. Nosotros todos creemos que es esta generación. No hay otra generación. La generación que Pero va yo, siendo yo dos. ya tengo 77 años. El hermano tiene 78. Sí, pero él está así delgadito, ha llevado una vida Bueno, él está más sano que delgadita. nosotros acá. Eso sí. Entonces, No va a tener una operación. Mi salud no me permite tener actividad. entiendo, entiendo. Creo que a medida que vaya pasando el tiempo, hermana, a medida que vaya pasando el tiempo, el Señor va a ir revelando más luz a cada alma que sigue confiando en Él. De manera con una certeza matemática. Cuando nosotros nos mantenemos fieles, el Señor siempre, a través de su Espíritu Santo, va a ir impresionando nuestra mente, nuestro corazón, para ir aceptando su voluntad. Y eso es para gloria de su nombre, porque Él no va a dejar a sus hijos y a sus hijas fieles, como quien dice, a merced del enemigo. Les va a buscar un refugio. Mi madre, que ya falleció hace 10 años, 11, que va a ser ahora, hizo este mes 11, ya lo hizo el 17, hizo 11 años que se fue. Ella murió en la fe adventista y ella prácticamente no podía caminar, tuvo 2 ACV, estaba un poquito muy debilitada y cuando tenía un poco de lucidez, me acuerdo cuando estuve con ella en el 2012, me dijo, hijito, yo, yo quisiera estar, yo ya no me encuentro con fuerza para salir corriendo para el momento de la persecución. Qué linda. Iba a estar, Qué linda. creía que iba a estar. Y me dijo, no, no creo, pero el Señor me va a dar fuerza porque él lo ha prometido y yo voy a poder salir corriendo en el momento de la persecución. Por eso no me preocupo. Y él se fue al descanso con esa esperanza en el 2013. Entonces, hay muchas almas que se fueron al descanso en la fe bendita, ¿sí? Ahora, eso depende, nosotros tenemos que aceptar que la soberanía de Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, que el Señor disponga, es lo mejor. No hay algo más superior para nuestro bienestar presente, futuro y eterno que la soberanía de Dios, porque Él va a decidir qué es lo mejor. Y si nosotros pudiéramos saberlo desde hoy, le diremos, Señor, gracias. Ahora, con respecto al frío, bueno, no sabemos si estamos poniendo la calefacción estos días, ¿no? Estamos poniendo... Es que enfrente, en la casa de donde está el sanatorio, es una casa que ya tiene calefacción, ¿sí? Es una casa que ya está calefaccionada. Entonces hay que poner a marchar nada más. Y, hermana, ahí te está esperando. Dios sabe, Exactamente. Nosotros tenemos, solo Dios sabe. miren, si hay algo que los cristianos debemos hacer es ayudarnos, servir de servicio, ser siervos de los demás. ¿Sí? Efectivamente. ¿No? Jesús nos da el máximo ejemplo de eso. Y es ahí donde nosotros debemos expresar con hechos lo que decimos con palabras. Exactamente. Para eso el Señor nos manda, para que seamos ejemplo a los demás. Así que a nosotros nos gustaría, de mil amores, tenerte con nosotros. Y te prepararemos la comida y Muy agradecida, muy tu esposa y tu servidor Estamos también los tres estamos para servir. para hacer. muy agradecida. Rico, Yo estoy en las manos del Señor y el Señor es el que decide. Exactamente. Oremos para que el Señor, tanto como tu inquietud, hermana Pino, como muchas almas que también tienen la misma inquietud, ¿sí? Con su historia personal cada uno, ¿no? Pero que el Señor en su soberanía actúe, porque Él desea lo mejor para nosotros, lo mejor. Porque no hay nadie en el universo que desee lo mejor para nosotros como lo desea nuestro querido Dios. Ciertamente. Somos tremendamente afortunados con letras super mayúsculas Así es. porque el Señor tiene un plan para nosotros desde siempre. Así que te vuelvo a hacer la invitación, hermana Pino. Siempre Gracias, hermano. Gracias. libre
de poder llamarnos, de poder preguntarnos por privado, hablar conmigo las veces que tú quieras, porque tú eres una hija de Dios temerosa de su nombre. Y a nosotros nos honra la presencia de hombres y mujeres que teman el nombre de Dios. Nos honra. Muy agradecida. Bueno, no es lo mismo, pero aquí en Canarias tienen también una habitación y comida. Bueno, uno nunca En Las Palmas, por si tienen necesidad de venir. bueno, uno nunca sabe, ahorita te caemos ahí, hermana. No estoy en el centro de la ciudad, Va mejor todavía. estoy en las afueras, pero no estoy en el campo. Nosotros siempre creemos que un puesto de avanzada tiene que ser la solución, una ciudad de refugio, un lugar en que una alma pueda decir, si viene una crisis, yo quisiera estar ahí. Por eso nosotros estamos trabajando tanto. Nosotros también estamos esperando a nuestra querida hermanita Mercedes su visita. Hermanita Mercedes, tú me estás escuchando, ¿no? Porque Está pendiente, nos la debe. Sí, no, Así es. yo dispondrá. Hay que pagar lo que se debe. Exacto, yo dispondrá. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Amén. Hoy tenemos la reunión en de esta escuela sabática con los caballeros. Así que los caballeros presentes, mi hermano Deva, mi hermano José Antonio y este servidor, vamos a tener escuela sabática. Entre todos, por supuesto, porque todos opinan, todos aportan. Así que, hermanito José Antonio, el tiempo es tuyo. Muy bien, con mucho gusto. En la lección 8 que hoy vamos a estudiar se titula Sabiduría para vivir con rectitud. La sabiduría, nosotros los humanos podemos entender como conocimiento de muchos datos, tener idea de una serie de conceptos, pero que en realidad la sabiduría que hoy vamos a estudiar, que viene de Dios, es cumplir su divina voluntad, es estar íntimamente unidos con Dios. Porque, por ejemplo, Satanás se sabe la Biblia de memoria, pero no tiene sabiduría. Tiene conocimientos, pero la sabiduría es infinitamente más. La sabiduría es estar en una unión íntima con Dios, vibrando, queriendo, actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Esa unión es la que nosotros hoy vamos a pedir para que seamos totalmente fieles a Dios. Para memorizar, dice el Salmo 90, versículo 12. Padre, enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Ciertamente, esta expresión, contar nuestros días, significa, entre otras formas de interpretar esta frase, significa sobre todo que somos caducos, somos contingentes, es decir, dependemos de Dios que nos ha creado. Entonces, ¿a dónde nos conduce esta idea, contar nuestros días? A que nosotros tenemos que vivir para Dios. Él nos ha creado. Él es nuestro Señor. Nosotros sus hijos. Y por lo tanto, el ego, ese amor propio, esa soberbia, esa autosuficiencia que podemos tener, eso va contra Dios. Esto es olvidar que somos caducos. El centro de nuestra vida no debe ser nuestro ego, nuestro yo, sino está en Dios, porque en Él está nuestra vida. Nuestra vida depende de Él. Pues que nos enseña el Señor a vivir dependiendo siempre de Él, porque Él es el centro de nuestra vida y no nuestro yo.
Una idea muy importante en este día lunes, perdón, en este día sábado, es la siguiente. La ley de Dios no es un legalismo, sino que es una relación íntima con Dios, llena de pruebas. Es decir, que la ley de Dios, si queremos cumplirla, nos va a costar mucho, porque no es fácil estar en todo momento en una unión íntima con Dios, ¿verdad? Por lo tanto, esta ley de Dios, que está llena de pruebas, también está llena de sabiduría. Y saludamos a nuestro hermano y esposa y a toda la familia que están aquí presentes. Por interrumpir. Feliz sábado. Feliz sábado, hermana Arturo. Hermana Pilar también, feliz sábado. Bienvenida. Gracias. Gracias. Entonces, esta ley de Dios que nos lleva a la sabiduría, además está llena de pruebas, está llena de bendiciones. Porque Dios no nos prueba para nuestro mal, sino para que nosotros vayamos creciendo en sabiduría, es decir, en unión con Dios. Y otra idea importante para este día es la siguiente. Dios te prueba para ver tu fidelidad, que ya lo hemos indicado ahora mismo, hace un poquito, pero que además esa fidelidad nos va a llevar a que Él nos crea en nosotros un ser nuevo. Nos va a llevar a ser criaturas nuevas a imagen de Dios. De manera que estas pruebas que conllevan el cumplir la ley de Dios es para que nosotros nos vayamos transformando por la sabiduría que vamos adquiriendo como hijos de Dios, en seres nuevos que tienen la gracia de poseer la sabiduría de Dios que ha penetrado en nosotros y que vivimos en ella. Pasamos ahora al domingo y aquí vamos a estudiar esta expresión que dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Porque este camino de la sabiduría, como hemos dicho, es la ley de Dios, es la voluntad de Dios. Es en cada momento que Dios te está hablando, para que este asunto, para que esta necesidad, etcétera, que tú tienes que ir respondiendo a ello, Él con su gracia te va transformando. Entonces, en cuanto a nosotros, en esa frase, en mi corazón he guardado tus dichos, ahí hay dos. Uno que es mi corazón y esos dichos que es Dios. Dos personas. Está Dios y estás tú. En cuanto a nosotros, la vida del justo es una bendición de Dios en todas las circunstancias. Y entonces, nosotros, obedeciendo a Dios a través de lo que Él nos va probando, nuestra vida en cuanto a nosotros es un sacrificio, porque tenemos que ir doblando, haciendo, educando nuestro yo, en el sentido de que hay que dejar el sitio a Dios, que es el centro de nuestra vida. Y por lo tanto, esos pequeños o grandes sacrificios, un sacrificio vivo, nos dice hoy la reflexión de la palabra de Dios. Es una vida dedicada totalmente a Dios, que no debe estar manchada por el pecado. En Romanos 12:1 lo dice así: la vida del justo es un sacrificio vivo. Esto en cuanto a nuestro corazón. ¿Sí? Pero respecto a Dios, la vida del justo es un sacrificio vivo. Esto en cuanto a nuestro corazón. Pero respecto a Dios, la vida del justo es un sacrificio vivo. Esto en cuanto a nuestro corazón. ¿Sí? Pero respecto a Dios, la vida del justo es un sacrificio vivo. Esto en cuanto a nuestro corazón.
la vida del justo es una bendición, porque él, a través de las pruebas que nos da, nosotros vamos transformándonos en él. Y en todas las circunstancias, Dios está actuando para que nosotros vayamos creciendo en esta sabiduría divina. Es, por tanto, una bendición la vida del justo, que está totalmente dejando que Dios entre en tu corazón, en tus obras, en todos los quehaceres. Finalmente, diríamos como conclusión que estar sin pecado, guardando los mandamientos de Dios y buscando a Dios en todo corazón, no es un legalismo que yo voy cumpliendo y entonces tengo ya el mérito, sino que es una transformación para poder hacer que Dios viva en nosotros. ¿Sí? Como decía Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo, es Dios que está en mí. Pues vamos a pedir al Señor que habla. Sí. Ahora quiere intervenir la hermanita. Sí. Aquí con referencia al versículo de memoria que dice, enséñanos a contar nuestros días, eh, quería agregar algo. En el Salmo 90, que es el que más se refiere a esto, en el versículo 4 y 5 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Y en el versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Quise leer esto porque a veces nosotros nos encontramos con personas que se creen los dueños del mundo. Y no solamente eso, que se creen los dueños del mundo, sino que también creen que nunca van a morir, que van a ser eternos. Y aquí esto nos dice lo falibles que somos. Este salmo nos tira contra el polvo y nos hace ver la realidad que somos. Y lo breve. Y lo breve, exactamente, lo que somos, porque aquí dice que en nuestra vida son 70 años y en los más robustos 80. Y a veces pensamos que no, que nunca nos va a llegar el juicio, que nunca nos va a nos va a llegar la muerte, o que vamos a ser eternos para siempre, porque los hay. Y sí que los hay, porque me consta de esa gente que se cree que nunca va a fallecer. Pero aquí el Salmo nos está diciendo todo lo contrario. Y en cuanto a las pruebas, pues sí, las pruebas Dios nos las permite en nuestra vida porque las pruebas van a ir sacando la escoria, o sea, como cuando el orfebre mete el oro en el horno y cuando lo saca la pieza ya no tiene nada de suciedad ni nada. Entonces, por eso yo he escuchado personas que dicen, ay, ahora que yo me entregué a Cristo, tengo más problemas. Y una vez le dije a una muchacha, ¿qué lo vas a tener? Porque elegiste el bando que el enemigo odia. Y si tú estabas en el mundo y te viniste para este lado, para el lado de nuestro Señor, él te va a estar soplando aquí detrás de la oreja y te va a estar poniendo zancadilla porque no quiere que tú te entregues al Señor. Por eso, para los cristianos, yo creo, la gente que está en el mundo no necesita ponerle zancadillas, el demonio. Se las pone a los que decidieron ir o enlistarse en el ejército de nuestro Salvador. Eso era lo que querían. Hay un tema también con respecto a lo que ella dijo de la escasa brevedad del ser. Nosotros, a comparación de los ángeles, ni hablar de Dios es eterno, pero a comparación de los ángeles o de otros mundos creados, somos un pestañeo, un soplo, somos nada. El pecado nos ha condenado a la existencia miserable y breve. Sin embargo, el pensamiento que existe hoy en el siglo XXI sobre la nueva ideología del transhumanismo y del posmodernismo, porque el transhumanismo es una transición.
La misma palabra lo está diciendo, ¿no? Para llegar a ser posthumanista o llegar a ser la escala final que la mente de esta gente, inspirada por Satanás mismo, les promete la eternidad por medios muy modernos, científicos y computacionales, quieren quitar la mente de esta gente. Klaus Schwab lo comentó en una de sus conferencias muy bien, transferir la mente de ellos, que ellos se consideran genios, poderosos, privilegiados de la raza humana, para que su mente fuera sacada de su cuerpo en el momento de la muerte, conservada en un ordenador cuántico, y esa mente, ese conocimiento, ser transferido a otro cuerpo. Y así el ciclo interminable para que ellos puedan vivir eternamente. Eso no es más ni menos que el canto de sirena que le dijo Satanás a Eva en el Edén. No morirás. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros, especialmente aquellos que han elegido el camino del mal, tienen que morir 2 veces, biológicamente y también eternamente. Contra los designios de Dios no podemos luchar, para nada. Y a Dios gracias que el Señor no va a eternizar ni al pecado ni a los pecadores. Y por suerte tenemos esa promesa también tan linda. Hermanos. Y pues terminamos el domingo, día 18, con la idea de que la sabiduría, el cumplir la ley de Dios, no es un legalismo, sino que es un poner por obra lo que el Señor te está pidiendo en cada momento. Dice el Salmo 111, versículo 10, dice, buen entendimiento tienen aquellos que ponen esto por obra. Es decir, esto significa que esta voluntad de Dios constantemente está en ti y tú estás constantemente cumpliéndola. Y la pregunta final, para concluir todo esto, dice, ¿de qué manera demostró Cristo el poder de la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo lo cumplió? En la cruz. Lo vemos primero en las tentaciones del desierto, pero finalmente aquel pecador Adán y Eva que cayeron en la trampa de Satanás, Jesús allí en la cruz derrotó a Satanás, a sus engaños, y puso por obra esta voluntad del Padre para toda la humanidad, que es adorándolo totalmente en cada momento para nosotros transformarnos en Él. Cristo es el modelo que dio su vida en la cruz y nosotros damos nuestra vida a Dios por la sabiduría que nos da. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Amén. Hermano Deva, muchas gracias, hermano, ¿no? Por participar. Bendiciones, hermano. Bendiciones. A mí me tocó el lunes y el martes. El lunes, el título es Enséñanos a contar nuestros días. Realmente ya lo han ya han hablado de todo, pero sí, hablaron del Salmo 90, del 1 al 4 y el Salmo 90 al 12. Básicamente, el, lo que, lo que es importante para un cristiano es ubicarse, saber lo que realmente somos y saber en comparación con las otras creaciones de Dios que no somos nada y aún así Dios se sacrifica por nosotros, Dios nos quiere, Dios nos cuida, Dios conoce nuestros problemas y aún así, sin ser nada, Él siempre se preocupa por nosotros y, y busca nuestra salvación. Muchas veces no hacemos pensamos, como bien dijo Gerardo, la conciencia social es que uno es autosuficiente, uno consigue todo y realmente no es así.
Un cristiano debe ser humilde, un cristiano debe reconocer que realmente su vida no es nada para Dios. Bueno, no es nada, pero lo es todo, porque Él hace y nos pone todo para que nosotros podamos tener una vida junto a Él en en el cielo. Eh, Me gustaría, ya que básicamente hablaron muchísimas cosas, eh, leer un parte del texto que pone en la Biblia: la sabiduría no se refiere únicamente a la inteligencia, sino a la reverencia a Dios. La sabiduría que necesitamos es saber contar nuestros días, como bien dice el título. Ujú. Si podemos contar nuestros días, significa que nuestros días son limitados y que sabemos que son limitados. Así que deberíamos vivir con sabiduría. Significa tener conciencia de la fugacidad de la vida y lo que lleva a la fe y a la obediencia. Un poco también es cuando nosotros leemos en la Biblia que el necio desprecia el consejo, ¿no? Sí, El necio desprecia estar cerca de los sabios. Hay muchos proverbios y salmos que nos mencionan que la necedad es el antónimo de la sabiduría. Es decir, no se sienten por su propia necedad o ceguera o ignorancia espiritual de no desear estar cerca de Dios. Por eso acá nos dice el mismo párrafo que tú leíste, hermano Deva, que la sabiduría también es la reverencia a Dios o el temor a Dios, ¿no? Como el principio de la sabiduría. Y obviamente este mundo se está llenando cada vez más de gente necia, que hoy llama, yo a veces veo en YouTube esos pequeños shorts cortos sobre la gente que defiende la ley de género, o sea, gente que está realmente chalada, está loca, no está bien de la cabeza, cuando va un hombre transformado a ver a que el ginecólogo lo atienda como mujer y lo denuncia. Y es que yo soy mujer. Y entonces, y los argumentos que tienen son cosas que digo, no es la necedad solamente, es ya la locura. Cuando la necedad es totalmente apartada de la razón, se vuelve locura. Y eso también Romano lo dice, ¿no? Tocante a eso que acaba de decir el hermano Gerardo, es normal. O sea, sabemos que al final del tiempo van a haber dos bandos. Entonces a veces uno se encuentra con esa gente que sale a aplaudir y con la banderita y a apoyarlos a todas estas cosas, a todas estas locuras que uno dice, esta gente, pero ¿cómo puede ser que estén apoyando eso y que lo aplaudan? Pero si eso va en contra de todos los principios morales, no tanto de la ley de Dios, de los principios morales, de todo. Pero es que es normal porque son dos bandos. Los que van a estar de parte de la verdad, de parte de Dios, y los que van a estar en contra. Entonces cada quien va buscando ya su senda en el ejército en que va a luchar. Que uno diría, pero esos son unos borregos. Van y se ponen la mascarilla, se aplican la vacuna, defienden esto, defienden lo otro, porque tendría que ser así. Me va a tocar editar el video. Pero, pero también quería decir algo acerca de lo que leyó el hermano Deva, que dice, si podemos contar nuestros días, significa que nuestros días son limitados y que sabemos que son limitados. Nosotros sabemos, lo acabamos de leer en el Salmo 90, que nuestro paso por este mundo es muy breve, nuestra vida es breve. Entonces, tenemos que vivir la vida como si ya mañana tuviéramos que rendirle o si hoy mismo tuviéramos que rendirle cuenta a nuestro Dios. O sea, sacar el mejor provecho de esa vida en sabiduría y en servicio a nuestro Dios y a nuestro prójimo, porque no sabemos en qué momento, en qué momento nos vamos. Y ahora que sabemos que hay tanta gente que se pinchó, está ayudando más, porque hace pocos días, el 15 de enero, yo hablé con un señor que era vecino y el 17 se desvaneció en la calle. Lo llevaron a la clínica, al hospital, enseguida para cuidados intensivos, un ictus.
le dio. Acababa de salir del médico y el médico le dijo que estaba bien y que volviera dentro de 6 meses. Y en pocas horas se desvaneció en la calle y a los 3 días del 17 el 20 de enero falleció. O sea, porque nuestra vida es breve, claro, hay gente que está ayudando a que sea más breve. Ellos mismos se están ayudando a que sea más breve, pero es la realidad que tenemos. Eso era lo que quería anotar. Continúo, hermano de Eva. Vale, quería hacer referencia a un escrito de la hermana White Sí. que dice, el hombre que aprecia el tiempo como su día de trabajo se preparará para una mansión y una vida inmortales. Vale la pena que él haya nacido. Se nos amonesta a redimir el tiempo, pero el tiempo despreciado no puede recuperarse jamás. No podemos hacer retroceder ni un solo momento. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible en lo que nos queda, colaborando con Dios en su gran plan de redención. Básicamente lo que nos viene a decir es que tenemos que ponernos las pilas y realmente el tiempo que nos queda de vida, sabemos que mucho no queda, debería ser exclusivo de Dios y de su obra. Amén. Amén. Ahora pasaríamos al día martes y hablaríamos de la prueba del Señor. Antes también se comentó que, que realmente necesitamos para moldear nuestro carácter y moldearnos como cristianos, necesitamos ponernos a prueba. Está claro que el ser humano de por sí, si no, que en diversas situaciones, sobre todo en situaciones más complicadas, es donde realmente aprende y donde realmente le sirven como experiencia. Básicamente, voy a leer el Salmo el 81 del 7 al 8, que dice así, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, te amonestaré, Israel, si me oyeres. El objetivo de la disciplina es fortalecer a los hijos de Dios y prepararlos para el cumplimiento de su promesa. Realmente necesitamos ser amoldados eh, a su imagen para poder entrar en el cielo y, y la única manera es a través de las pruebas. Dice, sin embargo, el rechazo a la instrucción de Dios trae como resultado terquedad cada vez mayor y endurecimiento del corazón de una persona os- obstinada. Perdón. Me gustaría, bueno, voy a leer un textito. Dice, Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley, pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás y les sugiere excusas y vence sus escrúpulos diciendo, como dijo Eva en el huerto, no moriréis. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy mal al principio pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que de que sea realmente un pecado, inconscientemente caen en el mismo error. Lo que dice la hermana White en este texto es que el- la desobediencia viene provocada por Satanás y que realmente, eh, aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque nosotros suavicemos y lo veamos como normal, eh, toda esa normalidad de no cumplir la ley de Dios viene, mm, realmente se considera una victoria de Satanás, porque es lo que realmente busca y, y sobre todo lo que busca es que nosotros lo normalicemos, normalicemos el pecado, normalicemos las cosas que pasan y que sea realmente parte de nuestra vida.
y por eso tenemos que tener mucho cuidado y ser consecuentes tanto con nuestros actos como nuestra manera de vivir. Amén. 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 Hermana Ivette. Sí, aquí en este día martes, ¿verdad? Que se titula La prueba del Señor, hay como, existe un paralelismo, ¿verdad? Aquí habla de la prueba que tuvo el pueblo de Israel en Meriba. Yo pensé que era Meriba, pero Meriba, dice acá la Biblia. Y el pueblo del fin también va a tener su prueba, también va a tener su Meriba. ¿Qué prueba? Sí, pero aquí me llamó mucho la atención a mí, yo estudié los dos salmos porque hay dos salmos que hacen referencia a esa prueba, el Salmo 95 y el Salmo 81. El 81 lo acaba de leer el hermano Deva, pero yo voy a volver a repetirlo desde el versículo 7, dice, en la calamidad clamaste y yo te libré, o sea, aquí el que está hablando es Jehová. Te respondí en lo secreto del trueno, sigue hablando nuestro Dios. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. O sea, él dice, te probé junto a las aguas, pero en el Salmo, este Salmo lo escribió, dice Salmo de Asaf. El 95, que no dice quién lo escribió, dice también desde el versículo 7, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me, me probaron y vieron mis obras. O sea, aquí está hablando que fue el pueblo el que probó a Dios, pero acá la lección no dice que quien probó fue Dios al pueblo. Pero también que fue recíproco. Exactamente, exactamente. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, en mi furor que no entrarían en mi reposo. Eso era lo que quería yo anotar de o sea, de dos visiones que en el 95 se presenta como si el pueblo probó a Dios y en el 81 se presenta, el salmista relata que fue Dios el que probó al pueblo. Exacto. Nosotros podemos entender como una analogía para el tiempo del fin, porque nos toca a nosotros pasar nuestro Meriba, ¿sí? De que Dios tiene que probarnos. Dios no puede darle su Santo Espíritu con plenitud, ¿sí? Con abundancia a un alma que está en pecado y que tiene pecados acariciados y que no hizo paz con Dios. No puede. Hay un principio divino que no. Dios es santo y el que se acerque a Él, santifíquese, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como pueblo que ser probados y en nuestra prueba que el Señor va a permitir, nosotros también debemos probar la fidelidad de Dios. Porque, ¿cómo puedo saber que Dios realmente está allí si en el momento de la prueba Él no se manifiesta? ¿No? Y lo hará de manera milagrosa. A nosotros nos esperan dentro de poco tiempo, a que esa generación, cuando venga la crisis, incluso ser hacedores de milagros. Los apóstoles, cuando vino la lluvia temprana en el Pentecostés, ellos hicieron muchos milagros, muchísimos. Bueno, a nosotros nos espera aún mucho más, pero Dios tiene que
primero probar a su pueblo si realmente es digno de que Dios se acerque, ¿no?, a su pueblo en la persona de su Espíritu Santo. Se está yendo el tiempo, a mí me quedaron 3 días y tengo 10 minutos. Muchas Pero gracias, igual. hermano Deva, muchas gracias. Pero igual sí. Vamos, Nosotros sí. Nosotros tenemos que ver también el día del engaño del mal camino, que es el miércoles. Salmo 141 es una oración para pedir protección contra las tentaciones internas y externas. Todos, absolutamente todos tenemos nuestras tentaciones internas. Aquí adentro, dentro de mi cabecita, dentro de este cuerpo, soy tentado. Y también exteriormente, por medio de los sentidos, recibo tentaciones del exterior. Permanentemente. El enemigo trata de desarmar, deshacer la fe que deseo construir o la comunión a través de la fe que deseo tener con mi Dios. Y el Señor lo permite. El Señor no nos pone en una burbuja espiritual aislado de todos los sofismas, engaños e influencia de los ángeles caídos, ¿sí? El salmista no solamente se ve amenazado por los planes de los malhechores, sino también se siente tentado a actuar como ellos. Esa es la tentación. Una cosa es la tentación y otra cosa es consumar la tentación, que ahí ya se transforma en pecado. El primer punto débil es el dominio propio al hablar. Y el salmista ruega que el Señor vigile las puertas de sus labios. Ay, hermano, a veces nosotros no tenemos idea de lo bien que podemos hacer cuando dominamos nuestra lengua y de lo mal que podemos hacer, no tenemos idea, cuando hablamos sin pensar. Y largamos ahí. Y a veces devastamos, destruimos lo que se edificó durante mucho tiempo. Por eso es muy importante poner primero la cabeza en movimiento y después, ¿no?, la lengua. Eso lo habla muy bien Santiago también. Esta imagen alude a la vigilancia de las puertas que en tiempos bíblicos protegían a la ciudad. Una pequeña puerta, una pequeña puertita, era la seguridad o la destrucción de toda una ciudad. Si no se vigilaba esa puerta, toda la ciudad caía, ¿sí? Pero si se vigilaba bien esa puerta, la ciudad permanecía a salvo. Los salmos describen el carácter progresivo, seductor y astuto de la tentación, lo que pone de relieve el hecho de que solamente la dependencia total del Señor puede garantizar la victoria. Nosotros, hermanos, y eso es tan cierto, no podemos ni asomado resistir una tentación, porque somos esclavos de nuestra propia naturaleza, que ya está caída, y Satanás es muy poderoso. Un mano a mano con los ángeles caídos está condenado a que cada uno de nosotros pierda constantemente esa batalla. De ahí es que Satanás sabe que cuando él logra dividir, separar la relación de fe que tenemos con nuestro Dios, somos presa fácil. Y nos va a atacar de 1000 formas para quebrar esa relación que tenemos por fe con nuestro Señor. Si él logra hacer eso, lo demás es cuesta abajo. Es mucho más fácil. Pero mientras que nosotros mantengamos una relación constante de oración, de contemplación por fe a Cristo en el Santísimo, la hermana hoy menciona pensar en los momentos de ese viernes en que Jesús fue crucificado. Esas escenas nos van a transportar mentalmente a una comunión muy íntima con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Recordar la vida y el ministerio de Jesús a nosotros nos conecta con el cielo. Y es Satanás donde él no puede avanzar en sus planes si nosotros mantenemos una estrecha relación por fe con nuestro Dios. El final tanto de los impíos como de los justos debería enseñar al pueblo a buscar la sabiduría de Dios.
Sin embargo, en ambos salmos, la vindicación final de los hijos de Dios continúa en el futuro. Hoy, y más aún lo que se viene, nosotros vamos a ser los perdedores. Todo el pueblo de Dios. Estamos llamados a ser los perdedores de la batalla, según los ojos de la carne, en este conflicto que se avecina. Sabemos que todo apoyo humano nos será retirado. Todo, absolutamente. No vayas a buscar apoyo en la policía, en el juzgado, en el vecino. Nadie se va a presentar para darte una ayuda. Absolutamente. Al contrario, te van a denunciar y te van a mandar a la policía y te van a mandar a una turba. Ese es el trabajo que va a hacer Satanás y del que nosotros tenemos que ser conscientes. Por eso tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos permanentemente una comunión diaria con Jesús para aguantar eso, para aguantar esa presión de sentirnos, aunque no estamos, pero el enemigo nos hará en nuestra cabeza el convencimiento de que estás solo, no puedes, te han abandonado, cuando el Señor siempre está cerca nuestro. Esto significa que los creyentes son llamados a confiar pacientemente en Dios y a esperar en Él. Y ahí en la frase de Apocalipsis 14, 12 y 13, cuando dice que la paciencia de los santos, ¿sí?, es la que los va a mantener firmes cuando su vida se dedicó a obedecer a Dios. Aquí está la paciencia de los santos, Aquí los está que la paciencia. guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Exacto. La perseverancia, perseverar cuando el panorama parezca absolutamente contrario a nuestro deseo, a nuestros anhelos, y cuando vemos que nada nos sale bien, perseverar. Esa es la prueba que el Señor quiere que en nuestros caracteres sigamos confiando hasta el extremo, que Él en su momento mostrará salvación para sus hijos. Bendiciones de una vida recta. De las muchas bendiciones prometidas a quienes honran al Señor, la paz es quizás una de las mayores. Y les puedo garantizar que, hermano, eso es muy cierto. Paz es, el Señor no nos promete a nosotros que nos va a librar de las pruebas, pero sí nos promete que va a estar con nosotros en medio de las pruebas y que tendremos paz. Cuenta la crónica de la antigüedad que los cristianos, cuando eran torturados, cuando eran golpeados y muchos eran sacrificados en el Imperio Romano y después en el Imperio Romano católico religioso, lo que convertía a ellos, ellos producían conversión, ¿no? La muerte, el sacrificio de ellos, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando atrapaban a una bruja, atrapaban a un ladrón, atrapaban a una persona que había asesinado y eran juzgados juntos con los cristianos, estas 4 o 5 personas de diferente naturaleza, todos los demás que no eran cristianos, estaban locos de ira, vociferaban, insultaban, maldecían, y los cristianos permanecían en silencio. Los golpeaban, e incluso le estaban poniendo las ramas para prenderle fuego al lado de la bruja, al lado del asesino, y ellos en silencio, solamente oraban y cantaban. Ese testimonio visual que la gente, la Inquisición los obligaba a todo el pueblo a presenciar públicamente el auto de fe, que se llamaba, para que los demás temieran el poder civil y religioso que estaba actuando en ese momento. El civil era que el Estado los apresaba, los condenaba, los ponía y los ejecutaba. Pero quien daba las órdenes y los cargos era la iglesia. Y todos las otras personas, especialmente las brujas, he leído unas cosas que me han dejado impactado. Las brujas vociferaban, incluso maldecían al demonio diciendo: yo te he servido, ¿dónde está tu ayuda? Tú me prometiste. Y se ponían, pero irascibles, literalmente locas.
¿no? Hice pacto contigo, Satanás, ayúdame, tú me prometiste. Y ahí es donde los sacerdotes sacaban la cruz y ves, tú eres una bruja, etc. Pero los cristianos permanecían en paz. Tenían una paz que era incomprensible. Y también no tenían el efecto del dolor en su cuerpo cuando eran golpeados. Supongo que Dios habrá desconectado las terminales nerviosas para que no sufrieran en su misericordia. Y cuando ellos eran quemados vivos, hogueras, en la plaza pública, cuentan los testimonios, todos los demás, obviamente, mira, hermano, yo me quemé con una plancha, un dedo y pegué un grito, y a veces cuando uno toma la pava de agua caliente y te salpica el vapor, no el agua, el vapor, cuando uno huele y te quema acá, quema, duele, uy. Ellos, el fuego empezaba a quemar sus ropas, empezaba a quemar sus pies, sus piernas, y se elevaba, y ellos seguían cantando. Y la gente miraba eso y decía, ¿cómo puede? No siente, lo están quemando y no siente dolor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? Y el otro está retorciéndose, gritando de todo y con todo, a todo, no, estaba sufriendo el fuego y los cristianos no, porque ellos tenían paz. Ellos tenían la paz de Dios. Y esa misma paz está prometida para nosotros. Amén. Esa misma presencia de Dios está prometida para ti, hermano, para ti, hermana, para cada uno de los que nos escucha, si nos mantenemos fieles. La presencia de Dios estaba al lado de esa alma. Y ellos eran llevados al descanso por medio de feroces experiencias. Pero el Espíritu Santo, la presencia de Dios, estaba con ellos. La hermana Juárez, y con esto termino porque se me va el tiempo, la hermana Juárez menciona que cuando por el último profeta del pueblo de Israel, Esteban, fue apedreado. Yo no sé a quién le habrá caído una piedra alguna vez. Cuando era muchacho a mí me cayeron varias piedras porque nosotros jugábamos de las pedradas, ¿no? Y duele. Bueno, cuando eran apedreados, eso duele mucho. Primero te tiran, te voltean y te siguen pegando hasta que te quedas inconsciente, te siguen dando piedras hasta que te matan. Una muerte muy dolorosa. Pero Esteban no sintió dolor. Esteban estaba presente en el momento cuando era torturado, la presencia del Espíritu Santo estaba con él. Y eso fue un testimonio. Fue el primer mártir cristiano. Y la muerte de él llevó mucho fruto, como la muerte de muchos de los futuros hombres y mujeres que serán sacrificados, llevarán mucho fruto para el reino. Y en ese momento, la paz de ellos solamente puede ser una paz que viene del cielo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos mantenga firme en sí, en su misericordia. Manayu. Sí, antes de que se concluya la escuela sabática, yo quería leer algo que dice aquí en el día viernes, para estudiar y meditar. Dice, en estos tiempos modernos, obtener sabiduría parece no ser tan deseable como alcanzar la felicidad. La gente prefiere más ser feliz que sabia. Sin embargo, ¿podemos ser verdaderamente felices y vivir una vida plena sin sabiduría divina? Los salmos afirman claramente que no. Lo bueno es que no se nos pide que elijamos entre la sabiduría y la felicidad. La sabiduría divina trae la verdadera felicidad. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor. Muchas gracias porque nos has reunido en tu santo día para meditar en la sabiduría y en la prudencia de tus palabras santas. Gracias, Señor. Te rogamos que el Espíritu Santo nos acompañe en cada momento y nos brinde esa sabiduría para poder aceptar tus designios, porque tu voluntad, Señor, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Amén. Amén. Ayúdanos
fortalécenos, guíanos y sosténnos en el momento de la prueba, para que Amén. nuestra fe no falte nunca. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.